Buenos días, iglesia. Bien, me alegra saludarles y quiero que se ubiquen en Efesios capítulo 4. Desde el versículo 11 vamos a estar leyendo hasta el versículo 17. No vamos a tratar todos esos pasajes esta mañana, pero vamos a tener esto como el centro de lo que vamos a explicar en estas próximas enseñanzas. Y yo estoy emocionado porque sé que va a bendecir tu vida. Sé que tú vas a ser tocado por lo que vamos a hablar en esta mañana. Amén. Efesios capítulo 4. Hemos titulado esta enseñanza el día de hoy, sé útil. Y tenemos que ser útiles. Y quiero que pienses en lo siguiente: hay cosas que no pueden faltar. Y piense, hay algunas personas que cocinan rico. Imagínese si usted va a hacer un almuerzo de esos que le gusta, el plato, y piense en el plato que a usted le gusta hacer. Yo recuerdo hace unos años, hace rato no lo hago, hice en mi casa, me dio por hacer un pollo al horno. Y yo dije, va a hacer un pollo de estos. Y entonces me puse a mirar recetas. Parece que no es tan difícil. Y pues hay que coger el pollo y no sé qué. Y entonces imagínese que usted compra lo que tiene que comprar para su cena. Imagínese, no sé usted qué ir a hacer, pero imagínese, compré todo fresquito, bien organizadito. Además usted prepara y organiza las cosas como debe ser. Si tiene que hacer el guiso, usted pica la cebolla como debe picarla, no la pica así como chambón, brusco, pedazos grandes. No, se preocupa por hacerlo bien, porque la presentación también es importante. Usted dice el ajo, bueno, no tiene que salir el pedazo de ajo ahí, porque eso puede ser incómodo para alguien. Así que usted lo pica bien o simplemente lo machaca. Bueno, usted hace todas esas cosas. Usted, alguito, una pizca de pimienta para el sabor, realzar el sabor. Usted hace todo lo que corresponde, respeta los tiempos de la cocción. Usted sabía que los alimentos tienen un tiempo de cocción específico. No es el que a usted se le ocurra. Y entonces la carne tiene un momento específico en que hay que sacarla o dar la vuelta. Igual con las verduras, igual el arroz. Usted sabe eso, ¿cierto que sí? ¿Ya se está imaginando su plato? Hizo toda la cosa, hizo todo el proceso, ya todo está perfecto. Ahora viene algo fundamental: servirlo. Porque también la presentación, cómo se sirve, es importante. Y entonces usted, hay algunos que utilizan una tacita para que el arroz se vea como organizadito. Pues lo hace usted, sirve aquí la cosa, lo otro que le va a colocar, la ensalada, la sobremesa. Bueno, usted se organiza todo. Y cuando los comensales van a probar, se dan cuenta que le falta algo: la sal. Terrible, hermano, porque todo puede faltar. Puede faltar, mire, quizás usted se puede equivocar en que no le echó el ajo. Ay, el ajo, el sabor. Pero si le falta la sal, hermano, ¿sí le ha pasado? No, ¿qué le ha pasado? Que le quedó bajito, que le quedó sin sal, que se le olvidó. ¿Sí le ha pasado eso? Hay cosas que no pueden faltar. Y los alimentos, mire, hermano, tanto es que usted puede cocinar quizás sin cebolla, quizás sin ajo, quizás sin las pimienta, quizás sin lo que sea, pero sin sal no, es necesaria la sal. Yo recuerdo mi abuelo, cuando ya estaba al final, él sufría de la tensión. Y usted sabe que las personas que sufren de tensión les prohíben comer con sal. Y él me decía, no, qué vida es esta, uno comer sin sal. Él estaba afligido porque al final le tocó comer sin sal, literalmente sin sal. Y él decía, vivir así no es vivir, comer esto sin sal no tiene sentido. Y la sal le da gusto, sabor a lo que cocinamos. Bueno, hay cosas que no pueden faltar. Y cuando nosotros estamos leyendo aquí Efesios capítulo 4, y vamos a avanzar acá, estamos hablando de cosas que no pueden faltar, así como la sal no puede faltar en un buen almuerzo. No puede faltar que tú no sirvas. No puede faltar que tú no utilices tus dones en la iglesia. Amén. Quiero que tengas eso en mente y vamos a leer aquí la escritura. Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 en adelante, y dice así la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo estos versículos que leímos hacen parte de una unidad temática, permítame decirlo, en donde el apóstol Pablo ha venido diciendo: primero necesitamos estar a la altura del llamado que hemos recibido en Dios, y eso usted lo encuentra en el versículo 1 del capítulo 4. Pero además de estar a la altura, necesitamos aprender también a soportarnos, y estar a la altura es precisamente eso, soportarnos como familia que somos, porque lo más importante es la unidad. Yo necesito preservar la unidad en la iglesia. Pero luego el apóstol Pablo en el versículo 7 pasa a decir: pero a cada uno es dada la manifestación conforme a la medida del don de Cristo. Y todos, entonces, aunque estamos unidos, somos diferentes no por la raza o por el color o por el estatus socioeconómico, sino por los dones que hemos recibido. Y ahora pasa el apóstol Pablo a hablar de unos ministerios que se han dado a la iglesia. Y yo quiero que esta mañana explicar, y que tú seas confrontado en esto, y que tú pienses: yo necesito ser útil, y sobre todo en dos aspectos tú tienes que ser útil. Y vamos a centrarnos en el versículo 11. Y él dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tú necesitas ser útil, en primer lugar, sirviendo en un ministerio con tu don. Eso es lo primero que quiero que tengas tú en cuenta. Pero para poder entender esto, yo quiero que pienses cómo es que Dios quiere que crezcamos. Ahora, la necesidad de que todos participemos en el ministerio de la iglesia no se puede comprender a menos de que tú entiendas cómo es que Dios ha querido que nosotros crezcamos. Lo voy a decir de otra manera: tú no vas a ver la importancia de que tú te involucres en un ministerio y sirvas en la iglesia a menos de que entiendas cómo es que Dios quiere que nosotros crezcamos. Todas las personas quieren crecer, todas las personas están buscando avanzar. Lo pueden hacer en la iglesia o lo pueden hacer con cursos de no sé cómo se llama eso, de desarrollo personal, en donde le dicen: tú puedes, tú no sé qué, esfuérzate. Usted lo puede hacer de esa manera, pero todos queremos avanzar y todos queremos progresar, crecer. Eso es una palabra y algo que está en nuestros corazones y en nuestras mentes. Los padres les dicen a los hijos: tú tienes que ser más de lo que yo he sido. Yo me esfuerzo para que usted sea mejor de lo que yo he sido. Los mismos muchachos, cuando están en su etapa de noveno, décimo, 11, que han salido del colegio, están buscando: quiero ser alguien en la vida, así que voy a buscar algo que me ayude a mí para hacer algo en la vida. Bueno, Dios ha querido que nosotros crezcamos. El camino que Dios ha establecido para que podamos crecer nosotros lo podemos mirar en tres pasos principales. El primero es la conversión. Nadie crece como debe ser a menos que entregue su vida a Cristo Jesús. Ese es el primer paso y el fundamental. Si alguien no se entrega a Cristo Jesús, no va a crecer como Él anhela. ¿Podrá tener dinero? Claro, podrá tener una tremenda profesión, podrá ser reconocido, pero es que el crecimiento espiritual no solamente son las cosas materiales, también incluye un desarrollo espiritual. Y el desarrollo espiritual solamente se logra correctamente cuando has entregado tu vida a Cristo Jesús. Y en ese primer paso se nos da algo, y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra en nosotros para llevarnos a ser más como Cristo, para llevarnos a ser mejores, para que tú puedas vencer algunas cosas en tu vida que necesitan ser cambiadas.
Ese es el primer paso, la conversión, que incluye un recibimiento del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos va transformando. Pero el segundo paso es que tú necesitas involucrarte con una iglesia, involucrarte activamente con una iglesia. ¿Qué implica eso? Que los cristianos, y Dios ha querido que los cristianos, que los hijos, sus hijos, no se desarrollen solos como islas por allá separados. No. Es que yo quiero crecer espiritualmente y solo necesito la Biblia y no necesito a nadie más. No quiero a nadie más, ya con eso es más que suficiente. No, así no funciona. La iglesia, que es la reunión, la congregación de los hijos de Dios, de los creyentes, fue dada por Dios. Eso lo estableció nuestro Señor Jesús, y es fundamental para tu desarrollo espiritual. Y eso lo veíamos en el versículo 2 y en el versículo 3 de este capítulo 4. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos en la iglesia, somos llevados a cambiar algunas tendencias egoístas, algunas tendencias envidiosas que hay en nosotros, cosas que naturalmente nos caracterizan. Pero estar en la iglesia nos obliga a soportar, en humildad, a aceptar a los demás que son diferentes. Tú necesitas, para crecer, involucrarte en una iglesia activamente. ¿Qué es eso de activamente? Necesitas no cambiar de iglesia porque sí, sino voy a quedarme en esta iglesia, voy a hacer los cursos que hay en esta iglesia, voy a asistir a esta iglesia, voy a participar, a involucrarme. Hace 8 días estuvimos en un evento de compañerismo, jugando fútbol, y bueno, y ahí habían otros jugando por allá parqués, dominó, etcétera. Y eso hace parte de la iglesia, que nos podemos divertir entre nosotros de una manera sana, de una manera agradable. Y bueno, algunos ganan, otros no ganan, pero estamos ahí y vamos creciendo. Ese crecimiento a través de las relaciones, que es la iglesia, es fundamental. Pero el tercer paso es cuando tú te involucras en el ministerio. Porque claro que te convertiste, qué bendición, claro que ahora asistes a una iglesia, aleluya, pero necesitas servir con tu don. Y por eso necesitas ser útil, porque a través del ministerio tú vas a crecer, y a través de tu ministerio otros van a crecer. Necesitas ser útil sirviendo en un ministerio con tu don. Y por eso el apóstol Pablo, aquí en el versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Y esto en primera instancia nos habla de ministerios que han sido dados a la iglesia. No estamos hablando de personas o de cargos en este punto, sino de ministerios que están dados a la iglesia. ¿Para qué? Para que ella crezca. Están dados a la iglesia para que ella avance. Y yo tengo que hacerte una pregunta en este punto. Si tú quieres crecer como persona, espiritualmente también, si ese es el deseo de tu corazón, si esa es la ambición de tu vida, ¿estás sirviendo? ¿Estás comprometido con la iglesia? Hay algunas personas que, no sé, quieren seguir como están y no han entendido que el llamado cristiano también implica un llamado a crecer, un llamado a avanzar. No es un llamado a estar estático, como llegué así me quedo. No, usted tiene que ir creciendo y cada día ser más semejante a Cristo Jesús. Eso lo vamos a ir viendo en otras enseñanzas. Pero hay gente como que no tiene esta ambición y este deseo, y por lo tanto uno entiende por qué no se involucran con una iglesia. Si por casualidad esta mañana alguien nos visita por primera vez, que ya conoce de Dios y dice, bueno, voy a ir a la iglesia, y llegó, o que pasó por acá, o alguien en la transmisión desde su casa está viendo y está pensando, venga, me quedo aquí, voy a escuchar aquí, ¿cómo así que ser útiles? Y llegado a este punto se da cuenta que no está comprometido con una iglesia.
yo quiero invitarte y llamarte a que te comprometas con una iglesia. Es fundamental que lo hagas, te comprometas en un ministerio, pon a funcionar tu don, porque así es como Dios ha querido que nosotros crezcamos. Cuando yo soy ministrado por los dones de otros y cuando yo ministro a los demás con mi don, cuando en medio de las relaciones yo voy transformando mi carácter, así es que Dios quiere que yo sea transformado. Pero hay gente que no le gusta eso, pues no me quiero relacionar con nadie, yo mejor solito, yo solamente llego acá y apenas, algunos que llegan tarde a la iglesia, ¿no? Para no saludar a nadie, y se van rápido, pero tampoco despedirse de nadie. Así Dios no ha querido que sea esto. Dios ha querido que tú te relaciones, que tú desarrolles lazos de familiaridad, de amistad con los creyentes. Dios ha querido eso. Y Dios ha querido que tú sirvas. Y entonces la primera pregunta que toca hacer aquí es: ¿qué tan comprometido estás con tu iglesia? ¿Te estás relacionando seriamente con tu familia espiritual? Tú necesitas pensar eso, porque quizás ese punto es lo que tiene estancado tu crecimiento espiritual. Ahora, ¿para qué son los dones? ¿Para qué los ministerios? ¿Cómo funciona esto? Entonces mira el versículo 12 y el versículo 13. Simplemente voy a mencionar algo acá rápidamente, porque vamos a desarrollar esto más profundo en próximas enseñanzas. Pero dice aquí el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, es por medio de los dones, de los ministerios, que la iglesia se desarrolla. Amén. No hay otra manera. Dios está obrando en su iglesia, Dios está moviéndose en medio de ella, pero solamente en el ejercicio de los dones, solamente en la función por el poder del Espíritu Santo de los ministerios, es que la iglesia crece como debe ser. No hay otra manera. Y a veces nos equivocamos, a veces pensamos que si tenemos un super edificio, o que si tenemos una mejor pantalla, o aquí nosotros tenemos es un video beam, usted ve la imagen, pero entonces algunos pueden pensar: no, una super pantalla LED de esas que eso sí va a hacer crecer la iglesia. No, lo que hace crecer la iglesia es el ejercicio de los dones y los ministerios en el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso que tú seas útil y que tú sirvas en la iglesia es pero fundamental, es pero necesario, porque de lo contrario la iglesia no se va a desarrollar como debe ser. Podemos caer en el error de pensar que una estrategia, que un plan, que un proyecto, podemos pensar que un aparato tecnológico o que todos estos recursos técnicos son los que nos van a llevar al crecimiento. No, eso es secundario, eso es de menos cuando la iglesia necesita desarrollarse, porque Dios ha querido establecer su iglesia, desarrollarla, llevarla adelante a través de los dones y a través de los ministerios. Amén. Dios se está moviendo en la iglesia, Dios hace cosas maravillosas, pero a mí me sorprende algo, y es que Él en su sabiduría y en su misericordia, también infinita misericordia, ha querido usarte a ti, ha querido usarme a mí para que lo ayudemos en su trabajo. Y no es porque Él sea incapaz, es porque Él ha querido usarnos. Aleluya por eso. Y en esa medida tú necesitas entonces ser útil, sirviendo con tu don en un ministerio. Amén. Eso es muy importante. Pero bueno, hay algunas preguntas que surgen de este pasaje y que son necesarias responder, y quiero que me prestes mucha atención. Primero, ¿cuántos ministerios existen? Bueno, en este pasaje nosotros leemos, algunos dicen 4 y otros dicen 5. Algunos dicen 5 porque ven la división entre pastor y maestro, lo ven diferente. Otros sostienen que pastor y maestro es el mismo ministerio, entonces 4 o 5. Pues hermano, si quieres pensar 5 está bien, si quieres pensar 4 pues no hay problema, ¿sí? Ahora en la práctica, entonces apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros. Pero esto que nosotros encontramos en Efesios capítulo 4 no es una lista exhaustiva y única, exclusiva de los dones. Si tú vas a 1 Corintios capítulo 12, también encuentras una descripción de dones y de ministerios. Y si vas a Romanos capítulo 12, también vas a encontrar una descripción de dones y ministerios. Por ejemplo, ahí se habla de uno, el don de presidir. Es esa persona que está al frente de, organizando, gestionando, llevando adelante la ejecución de, en función de el servicio a la iglesia. Otro, el que reparte. Hay un don para repartir, ¿sabía? Dice ahí, el que reparte con liberalidad, dice Romanos capítulo 12. Y uno, pues, repartir no creo que sea mucho don, pues para que vea que sí. El repartir en la iglesia se constituye en un don dado para el servicio de todos nosotros. Y entonces cuando tú das una libra de arroz o algo ahí, y alguien se organiza todos esos mercados y está pendiente de quién los necesita, esa persona que está en ese trabajo está ejerciendo un don de repartir, de dar. Cuando tú eres generoso con lo que Dios te ha dado y no tienes problema en no, pues donde comen 2, comen 3 o comen 4 o comen 5, pero hay gente que es así, ¿se ha visto? Bueno, usted se da cuenta, amén, esa persona mientras haga eso en función de la iglesia, servir a los cristianos, está funcionando en un don. Amén. Así que esos 5 o 4 que estamos leyendo en Efesios capítulo 4 versículo 11 no son los únicos. Esa es la primera pregunta que toca responder. La segunda pregunta es: ¿existen hoy esos ministerios? Bueno, y aquí hay 2 respuestas que han dado a lo largo de la historia. Y la primera dice que los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros, están divididos en dones o ministerios fundacionales, y los otros son dones o ministerios que ayudan al crecimiento de la iglesia. Los dones o ministerios fundacionales se utilizaron para fundar la iglesia y establecerla. Entonces por eso el apóstol Pablo, Pedro, Juan, todos esos grandes apóstoles, los profetas, ¿sí?, sobre lo cual está la palabra de Dios, Isaías, Daniel, todos ellos son la base y el fundamento por el cual tú y yo hoy creemos en la palabra y creemos en la Biblia y estamos acá. Dios los usó, Dios llamó a Pablo. Usted conoce ahí el momento en que Pablo recibe su conversión y él es nombrado apóstol por Jesucristo, y Pablo lo refuerza en sus cartas: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Dice, no por hombres, sino de ¿quién? Y eso es una validación de la autoridad. Por lo tanto, cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, entendemos que son la palabra de Dios y no la palabra de ¿quién? De Pablo. Y entonces, si esos dones y ministerios son fundacionales, dicen algunos que hoy no funcionan. Por lo tanto, que hoy no hay ni apóstoles ni profetas. No tienen tanto problema con los evangelistas, con los pastores y con los maestros, pero sí con el pastor, con el apóstol y con el profeta. ¿Por qué? Pues porque el apóstol, así como estaba el apóstol Pablo, tenía una autoridad tremenda. Cuando usted lee 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo está hablando de los dones, él dice: si alguno se cree de Dios, sepa que lo que yo hablo es de Dios, por lo tanto obedézcanme. Él está requiriendo una sujeción a su autoridad porque él es un apóstol que ha sido nombrado ¿por quién? Por Cristo. Y entonces, cuando se nombran apóstoles que tengan ese mismo nivel de autoridad, hay un peligro, y es que pueden inventarse nuevos libros de la Biblia, cuando tú y yo sabemos que, no hay más libros de la Biblia, ya están escritos. Pueden inventarse nuevas doctrinas cuando, ya todo está en la escritura. Y entonces han preferido decir: el don del apóstol no existe hoy día, cesó. Y el del profeta, pues sí que peor, porque es que ese sí que ha sufrido de abusos.
Y es que la profecía, hay gente que eso coge, filita, hágase aquí, 1, 2, 3, 4, 5, le va a profetizar, así. Y eso ha generado abusos. Hay personas diciendo que Dios me dijo que tienes que entregarme tu casa o vender tu no sé qué, y cosas así han pasado. Y entonces, no, ese don, no, espérese, que es que esta vaina, ese desorden. Entonces, esos dones fundacionales, que llaman así, apóstol y profeta, han sido, según algunos, cesados. Hoy no están funcionando en la iglesia. Pero el evangelista, sí, no es tanto problema. El pastor, aquí estoy, un pastor, y un maestro, pues claro, eso no es tanto problema. Pero los otros no existen. Ahora, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 4 versículo 11, nosotros debemos entenderlo de la siguiente manera. Primero, hermano, y esto es muy importante que tú lo aprendas, porque eso va a cuidar tu alma y tu corazón y tu vida espiritual también. No existen hoy apóstoles al mismo nivel que Pablo o que Pedro o que Santiago. No existen. Amén. No existe uno de ellos que diga Dios me dijo y entonces voy a fundar una cosa diferente a lo que dice la Biblia. No. Porque esos dones y esos ministerios, como lo recibieron Pablo, Pedro, Juan y los 12, fueron para ese momento. Pero el don sí existe. Amén. Porque el don de la profecía sí se mueve. Porque el don del apostolado sí existe hoy día. No una persona con ese nivel de autoridad que diga que lo que él dice es la palabra de Dios y todo el mundo se sujeta. No. No, ya no. Pero sí existen personas que fluyen en esos dones. Amén. Sí existen personas que fluyen en esa función. Y entonces tú necesitas entender qué es lo que está diciendo Pablo acá en el versículo 11. Y él mismo constituyó, y es mejor pensar no constituir, porque constituir parece que fuera un alto, un nombramiento de dignidad. No, el verbo en realidad, y él mismo dio, dar. Así que cuando dice apóstoles, todos estos 5 ministerios son personas dadas para el servicio ¿de qué? De la iglesia. No personas que están por encima de la iglesia, sino al servicio ¿de qué? De la iglesia. Es mejor que tú entiendas ese versículo de esa manera. ¿Y qué es un apóstol? Es una persona que ha sido enviada a ganar a los perdidos, específicamente plantando iglesias, fundando iglesias. Así que si tú has trabajado en una fundación de una iglesia, tú has estado moviéndote en el don ¿de qué? Del apóstol, hermano. Amén. Ese es el don del apóstol, el que va y saca tiempo, recursos, esfuerzos para ir a un pueblo, no sé, el que sea, y fundan una iglesia. Ese es el apóstol. ¿Qué es el profeta? El que proclama la palabra de Dios. Y ciertamente hay una profecía que puede ser predictiva, y es una profecía que anticipa algunas cosas que pueden suceder. Entonces en la Biblia tenemos un ejemplo. Ágabo dijo que iba a haber una hambruna, y hubo una hambruna, y él anticipó ese momento. Pero también hay una profecía que no predice lo que ha de suceder, pero que sí revela las intenciones del corazón. Tú estás en tal pecado, o tú estás en tal circunstancia, y estos son moveres del Espíritu Santo sobrenaturales sobre una persona. Y está el profeta que proclama la palabra de Dios diciendo arrepiéntete, porque si no el juicio de Dios vendrá, tal cual como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Y si tú has evangelizado a alguien y le has dicho es necesario que te arrepientas porque viene un día en que Dios va a juzgar, estás moviéndote en el don ¿de qué? De la profecía. Amén. Y si Dios por alguna forma te ha usado dándote un discernimiento más allá de la realidad de las personas y para llevarles a que se arrepientan, entonces tú dices, uy, Dios me está usando en esto. Amén. ¿Qué es el evangelista? El que proclama las buenas nuevas, pero lo hace de manera espontánea. No necesita irse a vivir al pueblo para proclamar el evangelio allá y estar 20 años, no, sino que de repente pasó y evangelizó allá, luego fue a otro lugar y evangelizó allá, luego estuvo en otro lugar y evangelizó. Ese es un evangelista. Y si tú has ido con nosotros a Nueva Generación o has estado en un parque entregando un tratado y diciéndole a alguien Cristo te ama, has funcionado en el don del evangelismo. Amén.
¿Qué es lo que hace un pastor? Cuidar las personas que han sido ganadas en el evangelismo. Las personas que están en una iglesia, el pastor debe cuidarlas. Y por eso algunos dicen que pastor y maestro es lo mismo, porque una de las funciones principales del pastor es alimentar. Entonces, ¿debe qué? Enseñar. Debe ser apto para enseñanza, dice el apóstol Pablo. ¿Que sea apto para qué? Para enseñar. Pero no todo el que enseña necesita ser obligatoriamente pastor, y funciona en el don de ¿qué? De maestro. Cuando tú llamas a alguien y le preguntas ¿por qué has dejado de ir a la iglesia? Te animo. ¿Necesitas ayuda? Estás haciendo la labor de un pastor. Amén. Y mire, hermano, yo estoy convencido que la iglesia, así como lo dice la escritura, solamente puede desarrollarse si los ministerios, los 5, están funcionando. ¿Qué implica eso? Que en la iglesia no solo hay un pastor. Amén. Amén. Hay muchos pastores. Unos con nombramiento, otros sin nombramiento, pero sí funcionando en el don de pastor. Y entonces cuando tú saludas a alguien atrás y le dices vamos adelante, ay, quiero que aprendas la Biblia, vamos a estudiarla juntos para que crezcas, tú estás haciendo la labor de un pastor o de un maestro y estás funcionando en ese don, en ese ministerio. No es solamente uno el que tenga esa función. Por eso nosotros en Bendición Abundante en IBAC Central creemos que los que funcionan y trabajan en un GT, aunque no tengan el nombramiento de pastores, fluyen en el don de pastor, porque ellos tienen que cuidar a 5 a 10 personas, y esa es la labor que hace un pastor. Amén. El que está enseñando ese día está fluyendo en el don de maestro, porque bueno, estoy enseñando y pues no, que el supermaestro, que no sé qué, estudiado. No, es Dios quien nos capacita y podemos hacerlo aún con lo poquito que sabemos, hermano, aún con lo poquito que tú puedas saber. Así que, y eso es lo segundo que quiero que tú tengas presente luego de haber explicado estas cosas, tú necesitas ser útil, fluyendo en el servicio con tu don, así no tengas un ministerio de tiempo completo. ¿Qué implica eso, hermano? Que usted no puede pensar que solamente los que el pastor o el apóstol o él es el profeta o el no sé qué, él es el único que hace eso. No, tú también necesitas fluir en tu don. Ponlo al servicio. Amén. Ponlo al servicio. Mire, una de las cosas que hace el pastor es guiar. Dice, vamos por acá. Él guía a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Cuando usted lee el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Así que el pastor los guía, el pastor los lleva a donde pueda descansar y alimentarse bien. Yo pienso ahorita en los que están en staff, que algunas personas piensan que los ministerios más importantes o más relevantes en la iglesia son los que están acá y son visibles, como predicar o tocar un instrumento, no sé qué. No, todos son muy necesarios, todos son fundamentales. Amén. Y cuando esos que están en staff allá te están diciendo sigue, hermano, y ubícate allá, te están guiando, y de una manera u otra están haciendo la función de ¿qué? De un pastor. Hazte aquí, muévete aquí, vas a salir de esta manera. Y eso es una función de un ¿qué? De un pastor. Miren usted nomás la imagen del pastor, coge las ovejitas, vamos para allá, y tiene un callado grande, y en donde la que se le intenta salir, venga para acá, que es por aquí que le digo, que no se me vaya por allá, que hágame el favor. Fíjese, tú necesitas servir en la iglesia a través de tu don. Amén. Necesitas ponerlo a servir. Y entonces, hermano, eso implica que los dones pueden funcionar como cargos o ministerios, o un servicio que no implica un cargo. Y la pregunta que tengo para ti esta mañana es, ¿ya sabes cuál es tu don? ¿Ya sabes qué es lo que Dios te ha dado a ti para servirle a Él?
para servir a la iglesia? ¿Ya lo descubriste? Pastor, es que no ha venido un ángel a decirme que no, pues no va a venir. Póngase a hacer, hermano, y ahí va descubriendo. Ay, pastor, yo pensé que era que un ángel venía. No, yo pensé que en el manual de instrucciones cuando me convertí me llegaba la carta, muy bien, sus funciones son estas y yo tenía que firmar el contrato. No, eso ya está incluido el día que entregaste tu vida a Cristo Jesús. Amén. Y ahí tú tienes que ponerte a funcionar. Mire, hermano, hay unos ministerios que la gente no puede pensar y son tan fundamentales. Nosotros acá tenemos una bodega en donde guardamos todo lo que manejamos para los niños. Y esos son dulces, disfraces y cosas, pelotas, balones, hermano. Y si no hay una persona con el ministerio de organizar eso, eso se nos vuelve un despelote. Y eso requiere trabajo, ¿cierto, Gloria? Ahí está Gloria, que es la que tiene ese ministerio, Dios la bendiga. Pero alguien dirá, ay, pues hay que organizar. Eso es un don, hermano, eso es un ministerio, ¿no? ¿Que toca organizar eso? Y eso cada 8 días, yo considero mucho a Gloria, porque si yo estuviera en esa me llenaría de impaciencia, porque eso cada vez queda desordenado por aquí, alguien saca, ay, Señor, se necesita un don para eso. Amén. Se necesita un don para cuidar los carros. ¿Por qué? Porque tú entiendes, voy a cuidar el carro para que mi hermano en la iglesia pueda escuchar la palabra sin que tenga miedo de que le va a pasar algo a su carro. Así que tú le estás sirviendo a otro para que conozca más de Dios. Mire tan importante que es eso. Que alguien dice, eso también, cuidar un carro. No, es que los niños, necesitamos gente, por ejemplo, que se involucre en Nueva Generación Iglesia. ¿Por qué? Porque los niños necesitan ser enseñados en un lenguaje de niños. Pero también cuando el niño está arriba, el papá aquí está ¿qué? Concentrado. Él debe estar despreocupado de lo que esté sucediendo allá con su niño, no porque sea irresponsable, sino porque sé que arriba lo están haciendo bien y mi hijo está creciendo en Dios y yo aquí puedo prestar atención a la palabra. Mire, ay, es que cuidar niños y esos bebés que lloran, eso es que es fundamental. Es que es necesario, hermano. ¿Ya descubriste tu ministerio? No, pastor, póngase a servir, hermano, porque yo sé que tiene un don que Dios le ha dado. Pastor, es que no tengo tiempo. Sáquelo, porque va a ser bendecido. Usted no se imagina la bendición que hay en servir a tu familia e iglesia. No te imaginas. Así que sé útil, póngase en pie, hermano. Y hoy hemos estado, mi esposa hoy hablaba del Espíritu Santo y decía que había que activar eso que ya está en nosotros. Bueno, hermano, tú has sido dotado con Él, con dones del Espíritu Santo, con dones de nuestro Señor Jesús. Actívalos. Hay algunos que piensan, no, es que eso ya en esa iglesia está hecho todo. ¿Cuál que está hecho todo? ¿Cuál iglesia está ya perfecta? Ninguna. Eso hay que hacer, y mucho para hacer, y hay mucho campo para hacer. Actívate, busca ese don, descúbrelo y ponlo a servir. Amén. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque tú nos has dado dones. Gracias porque hemos recibido de parte tuya algo maravilloso por lo cual podemos ser útiles y edificar la iglesia, servirle a otras personas y así mismo ser edificados. Gracias, Señor. Gracias por lo maravilloso que tú estás haciendo en la iglesia. Pero yo te pido, Señor, que tú seas revelando a aquellos que tienen dudas de cuál es su don, de cuál es el llamado y el ministerio al cual deben poner todo lo que tienen a funcionar. Revélate, háblales a ellos, Señor, por favor, háblales a ellos, te lo pido. Glorifícate, Señor. Necesitamos que todos estén funcionando, porque eso hará una iglesia saludable, equilibrada. Por favor, Señor de los cielos, te lo pedimos. Padre celestial, por favor, glorifícate, Señor Jesús, te lo pedimos, Padre celestial. Revélate en dones, revélate en ministerios. Aviva, Padre celestial, el servicio de cada uno de mis hermanos. Por favor, Señor, te lo pedimos, Padre celestial. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.